del libro del amigo Expósito sobre Juan Hierro. Entonces, yo como presidente en funciones, porque el nuevo presidente no ha podido venir, y yo ya terminé el mandato, pero bueno, puedo estar en funciones hoy también. Dar la bienvenida a todos, esperemos pasar un buen rato y aguantarnos un poquito si hace un poquito de calor. Mucha calor, ¿verdad? Así es que a partir de ahora ya tiene la palabra Juan Ortega, ¿correcto? Yo creo que se oye casi, pero vamos. Oye bien. Bueno, sí, señor alcalde, Esteban Morales, señora concejala de la Agricultura y de Promoción del Flamenco, que es uno de los grandes también aportaciones que se ha hecho, tanto así que muchos municipios pues lo están, no digo copiando, pero sin imitar. Querido también Sergio, que lo hemos visto por aquí, y representantes de los distintos partidos políticos o ediles de la corporación municipal. Permitidme que esta tarde, y de manera que he tenido una serie de problemas durante la semanilla, no voy a entrar en esos discursos largos, cansinos y estériles a la larga, sino que vamos a tratar, o vamos por lo menos casi iniciar, la idea de una especie de mesa redonda y después un presunto coloquio en algunas cosas. A mí se me ocurre, y fue la primera vez cuando todavía esto estaba en ciernes, yo conocí a Pepe Expósito, me dijeron que había estado los hermanos, nos llevamos unos poquillos años, y a su favor, desde luego, por su presencia y por la buena utilización que ha hecho, que había estado en los hermanos de la doctrina cristiana, yo había estado un poco más tarde, y bueno, pues empezamos a hablar. Conforme fui hablando, de forma peripatética, es decir, paseando, a veces hablábamos de una común herencia que tenemos, una herencia muy dulce, ¿verdad, Pepe? La de los diabetes, pues a veces también ha salpicado. Y bueno, al sol en invierno y a la sombra en verano, pues hemos ido intercambiando. Y yo, conforme trato a este hombre, me he quedado, y este es el principal que quiero transmitir, no por alabanza, de la que soy bastante enemigo, de asombro. Realmente que existan hombres como Pepe Expósito y que sean capaces de tener, algunos ahora dicen, no sé por qué, un arsenal, parece que rehuyen a otras palabras mucho más cariñosas, más afectivas. Tan impresionante que conforme hablábamos, pues yo creí que conocía algunas cosas del flamenco. Hablando con él, voy a llegar a la conclusión que no sabe. Porque sus conocimientos van más allá del sentimiento, del cariño, de la historia en la que yo, pues, más por mi propio ejercicio profesional me he adentrado para llegar a, yo diría que a que podamos no solo leer ni observar, sino verdaderamente palpitar y sentir en muchos de los principios del canto. Entonces yo creo que el presente libro, cuya presentación es súper cuidadosa y es una verdadera joya, yo creo que pocos libros en general, y esto creo que hay que agradecerlo al excelentísimo ayuntamiento y a la excelentísima diputación provincial, no solo por el tamaño, sino por la riqueza editorial, por la minuciosidad con la que se presenta este libro. Entonces yo pienso que es un homenaje en primer lugar a Juan Hierro, que Juan Hierro en su pueblo, pues como muy bien deja caer Pepe, es súper conocido y ha sido siempre un emblema en todo, no solo en el mundo del flamenco, en el mundo de la Semana Santa, y desde luego que todo el mundo consideramos como un santo en el mundo de la salud. Pero ¿qué hay más
¿qué podemos proyectar más? Pues eso está prácticamente oculto. No solo porque la discografía fue bastante reducida, sino que había que rescatar muchísimas cosas, que es la que José, con paciencia infinita y al mismo tiempo con un conocimiento de alguien especializado, ha ido reuniendo, yo diría que infatigablemente. Encontraba. De manera que ha sido producto de una génesis perfecta con el cual se honra, en primer lugar, en segundo lugar, hombres como este, se llamen hombres y mujeres como este, de muchos ocultos que existen en nuestro querido pueblo. Hay algunos que dicen que nos gusta mirarnos en los libros, que nos alabamos. Oye, pero es que a la obra nos remitimos. Tú eres poeta, tú eres flamenco, y más hoy en las nuevas generaciones que han tenido. Entonces, ¿qué es lo que esto representa desde mi punto de vista? Primero, homenaje a Juan Hierro, con una raíz y con un desarrollo espectacular, y al mismo tiempo el homenaje a hombres humildes, sencillos, eruditos, callados, que jamás avasallan cuando se llega, porque a la gente del flamenco nos gusta hablar, pero llegado su momento, que aquello del mellizo, aquello está, que lo cantaba el mochuelo, que no sé qué, ¿por qué en el número no sé cuánto? Y claro, pues, a mí me dio verdaderamente, y creo que todo el que lo lea, atónito. O sea, que esa es la primera pregunta. Yo os voy a leer, yo sé que todo el mundo lo lee, pero muchas veces no. A mí me honró conocer el prólogo, lo cual, pues, indiscutiblemente es una barra y una categoría para mí. Yo no he aportado absolutamente nada. Aquí en una introducción explica muchas cosas que hemos hablado, pero yo al tocarme el prólogo quería dar la sensación de qué es realmente lo que ofrece. Les digo simplemente algunas cosas. Nada más que el título, Primitivo, Historia y Análisis, en plural, de Cante a través de una antología de Juan. Ya despierta inmediatamente, porque no es decir nació no sé cuánto, cosas que más o menos sabemos, que yo en mi libro referencié, sino algo más, que es historia y análisis de Cante a través de una antología, que supone nada más y nada menos que un compendio, ahora sí es de número, de 65 cantes, 10 saetas incluidas, y una que magnifica y ensancha la visión, un tanto alicorta y localista, tenido de su figura, focalizando a una panorámica sorprendente y amplísima de su dedicación profesional y contribución decisiva como baluarte del cante fontanés a nuestro enclave flamenco. Hoy se habla y hemos hablado en multitud de ocasiones de enclave, y claro, pues tenemos que ver quién fue ese enclave. Y como aparece en el libro, y ya lo hemos hecho en muchos momentos, pues ese enclave, que es el día griego, que es el tal, que es el seco, pero realmente quien llega a popularizarlo y a acercarlo, sobre todo uniendo con el mundo de la mananza, a la que estuvo tan ligado, fue bonito. Eso hay que tenerlo en cuenta, que con unas claras facultades y una brillantez sonora, brilló o fue capaz de brillar en una época un tanto confusa, una época de claroscuro, le llamo yo, claroscuro, que está englobada en eso que se llama la ópera flamenca, lo que cuando aparecieron muchos de los cantadores se utilizó como un rebaje que fue algo terciado y con excesivos tópicos, pero que indiscutiblemente fue alma del pueblo y por todos los cantadores de aquella época. Eran voces largas, recamadas, con unas facultades, ya digo, que excepcionales. En algunos apareció el falsete, pero eso no salva a la idea de que fuera depreciado y despreciado en una época posterior por un revisionismo radicalmente político y gitanófilo que emergió con tintes vengativos y mesiánicos al inicio de la década del pasado.
Entonces, esa era de la ópera flamenca, allí estaba en la escena, no sé qué. Y, lógicamente, el brillar, además dentro de una ortodoxia, pues fue importantísimo. Muy brevemente les digo que Pepe Expósito nació en 1940, en 1940, en Puente Genil, que estuvo, ya dicho, en el Colegio de los Hermanos. Yo estaría entonces casi un pastorito, pero no llamamos por no. Después hay que alabar, porque esto no es una quizás no se conozca, está fuera del flamenco, pero y está capaz de hacer cantes, o sea, trabajos muy reclamados y de gran belleza, y por consiguiente ha sido un todoterreno que en otros campos pues, también florece, que no nos vamos a detener. Fue en la escuela de formación de la Renfe, casado con Dolores Gómez García, que era a su vez sobrina, parte materna de Juan Hierro, y alcanzó el título por la UNED de tanto de pedagogía como de filosofía en la ciencia de educación. Hay que proclamar que Pepe, antes que nada y sobre todo, es un aficionado integral, pero no en el sentido despectivo de erudito flamencólogo que tanto menudea ahora. Yo tanto así, cuando me lo han dicho, le digo por favor que corrija y que soy flamencófilo, porque luego, según mismo de esto entender, son los científicos y aquí es más de sentir que de otra cosa. Pepe es de los que no es tampoco de los que le busca la arqueología flamenca, que hay mucho de decir que está, que si los cilindros de cera, que si aquello se parece a no sé cuánto, sino que respeta y descubre el color de cada voz, escuchando con benévola atención a todo cantador joven, subrayando sus virtudes incipientes, solapando piadosamente sus titubeos y consciente de que este arte es de una larga carrera. No es de estos que empieza a cantar y hay que escucharlo, hay que dejarlo que coge. Me acuerdo que lo decía Daniel, porque estaba en una de las anécdotas de la entrevista que yo le hice cuando llegó en Sevilla, pues le dijo, este muchacho está verde, pero este cuando madure y tal. Y efectivamente, pues creo que así. La obra extensa, en la que se glosa al ruiseñor Fontanet, así como es como fue llamado, se muestra como una obra reivindicativa, pero sin análisis bilioso ni mucho menos agresivo. Destaca siempre su larga vida, murió en 1987, y al mismo tiempo, pues hasta yo diría que si no ahora, pero días, fue capaz de cantar. Cuando me hiciste la entrevista, cantó total, al principio del 87, y cantó 5 cervezas antiguas. Tenía una facultad impresionante. Sí, venga. Bueno, luego ha servido para reivindicar a mucha gente. Por ejemplo, el caso de Pepita Sevilla, de la que después habla, que la desconocíamos aquí, que desarrolló una carrera profesional muy corta, a mitad de los años 30, pero que él subraya que haciendo Patria Chica, los guitarristas, bueno, en los intervalos, eso era muy común en las primeras grabaciones, se oye decir, ¡ole, viva Puerto Genil! Bueno, es cierto que su trayectoria exitosa pudo ser más brillante y prolongada, pero el amor a su familia, a su pueblo y tradición, sumado a un acendrado patriotismo en los turbulentos años 30, le llevaron, renunciando a una mayor proyección, al regreso a su tierra para, como contrapartida, aquilatar la afiliación de los Flavio Fontanet en todo el mundo. No se fue porque no tuviera trabajo, no se volvió al pueblo porque le dijeran usted no sirve, sino justamente por lo contrario. Estuvo, lo puede usted ver en el libro y después, en primeras compañías, desbancó y luchó con primeras figuras, casos por ejemplo con Centeno y la propia Mesa, de la que tanto se habla, y sin embargo él prefirió a su vida lírica, política,
entera, a su verdugo, a su pueblo, a sus amigos. Y bueno, pues se permitió ese lujo, lo que le hizo estar más introducido en el pueblo y en todos. El análisis de los cantos resulta increíble porque no crean ustedes que si aparece, te digo yo, una malagueña de la Trini, que es de la misma época, un fandango de las Narcoyas, por poner, autores hoy despreciados, el caso de Antonio Sorri Almochuelo, que posee muchísimas discografías, pues nos acercan a que las cosas no son como son y que, como se puede decir, a veces un árbol va para todo el bosque, que es mucho más frondoso. Y luego, respecto a la saeta, sería para hablar mucho, veo aquí a mucha gente de la Semana Santa, hablamos muchísimo de la saeta. Él decía, y a mí, vamos, una cosa que me resultó curiosa es que en un documento de alrededor de 1915, por ahí, don Alberto Álvarez de Sotomayor, que fue el fundador de la bodega y que además fue una élite, decía que habían escuchado cantar terribles saetas. Él estuvo en la corporación de los Altares, un tiempo en la de los Apóstoles, estuvo en los Testigos Falsos y después ya su rincón de amores y donde entregó toda su vida fue en la cofradía de la Cien Luces. Ferviente Lidio Morao, yo recuerdo aquellos sábados memorables, domingos que eran en principio, y la voz de Juan Hierro sobresalía sobre todo. Era capaz no de avasallar, en cierta manera, con sus capacidades sonoras, sino al mismo tiempo de que la gente se iría. Un tercio de aquellas saetas, aunque se pareciera a algunas que ya estaban en gestación, pero lógicamente sabíamos que era el sabor de María. Volveremos quizás después por el tema de las cuarteleras, que él tenía su opinión. Las cuarteleras fue realmente una creación escuchada y conocida, pero es de su hermano, ¿no? Me acuerdo que decía una frase, que decía, bueno, claro, la voz de Juan Hierro era de tenaz. Contaba como anécdota que don Juan Lucena, que es cierto párroco y arcipreste, le decía en aquella época, el flamenco no gustaba y tal, decía, Juan, tú tienes que dedicarte a hacer tenor. Te metes en la coral de la iglesia, en el coro de la iglesia, deja el flamenco que tal, porque tenía una calidad lírica impresionante, sin micrófono y etc. Y bueno, pues él decía que como su hermano Manolo, Morillo Hierro, que era como era conocido, las cosas son conocidas, lo de la huerta y tal, le decía, Manolo, sácala tú, que yo después la remato. O luego con una voz más afillada, de las que llamamos, que va ya con la voz durante la hora. Podemos después entrar ya en esa rueda que vamos a tener. Y bueno, yo únicamente pues quería resaltar algo muy importante, que yo sé que es más técnico y que os he esto por encima, pero es donde está la verdadera médula y la verdadera sustancia, que es el hecho del análisis rigurosísimo de los distintos estilos. Incluso me ha sorprendido con esta guajira que no sabíamos de Antonio Revuelta, y que eso se la pone a la gente, o los conocimientos del Personita, que también fue un cantador casi desconocido. Exactamente. De Guerrita, con el que anduvo bastante muchas veces, de la rubia, a la cual pues bueno, pero que aparece contrastando su estilo externo, o sea, que quiere decir que todo el mundo medianamente aficionado distingue entre una soleada, una malagueña y otro de los cánticos, una bulería, así es más, pero meterse ya en los estilos, eso ya requiere y lo ha hecho perfectamente Pepe, y además de perfecto. O sea, ¿qué cantadores, quiénes eran los amos en aquella época del canto? Y por ende, ¿cuáles eran los estilos que se imponían? ¿Cuál era sociológicamente, por ejemplo, como cuando pasó después de la guerra civil, aquella época que todo el mundo tenía un crespón de luto, un dolor, y se dice que fue algo más frívolo,
pero ¿qué queríamos? En medio de esto, es decir, que se deducen cuestiones verdaderamente en una emplea, en un sofismo, muchas veces, pues realmente impresionante. Como después, y para que pueda hablar todo el mundo, yo lo dejo, esto desde luego, amigas y amigos, es página a página, y de las que tienen que volver. De manera que como el verano dicen que va a ser largo y además caluroso, no, que lo aguanten, que no porque soy alérgico al aire, pero con su ventilador en el sitio fresquito, en la ventana y con el botijo como es, tienen aquí un menú extraordinario para ellos. Ahora después volveremos a entender. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente, solamente quería saludar a todos, muchísimas gracias por asistir, la verdad es que bienvenidos en nombre del Ayuntamiento de Punta de Gris. Es una alegría que el flamenco sea capaz de convocar a tantísimos aficionados, a tantísimos artistas. Hoy es un día de celebración porque crece ese patrimonio histórico que tenemos con este pedazo de libro maravilloso que ha tenido a bien de regalar al pueblo de Puente de Gris Pepe Expósito, que es un gran conocedor, un gran aficionado y un gran conocedor del flamenco. Quería también dar las gracias, por supuesto, a los Reyes de Israel, que esta es una casa maravillosa, es otra casa de la cultura, que siempre nos abre de una manera espléndida sus puertas y que colabora con el Ayuntamiento de Puente de Gris, entendiendo que la unión hace la fuerza y que con el buen hacer todos sumamos. Así que muchísimas gracias a los Reyes de Israel, de verdad, en nombre del Ayuntamiento, porque esta casa es otra casa de la cultura más, donde acoge flamenco, donde acoge poesía y donde pone siempre a la cultura en primera línea. Así que muchísimas gracias por ser como sois y por hacer las cosas que hacéis, aparte de las costumbres de la Semana Santa, entender que hay muchas manifestaciones culturales que también son importantes, trabajarlas desde las corporaciones bíblicas. Y bueno, por otra parte, dar la enhorabuena por el libro también a los colaboradores, a todo el mundo que haya aportado algo para favorecer que esta publicación sea posible. Por supuesto, el prólogo de Juan Ortega, que como siempre está para el flamenco en general y para el flamenco de Puente de Gris en particular. Desarrolla una labor que siempre de verdad es digna de admiración, así que de verdad, Juan, como siempre tú sabes que te aprecio profundamente y eres un patrimonio también de nuestro pueblo. Y bueno, y también, sobre todo también agradecer, al gran tesón que ha tenido también el alcalde, que Eva Morales, porque esta publicación salga adelante, la verdad que ha quedado espectacular. A la Diputación de Córdoba, que siempre ha estado ahí apoyando toda la cultura de Puente de Gris. Han sido una área de apoyo total a la cultura en cualquiera de sus manifestaciones. Lírica, blues, poesía y por supuesto el flamenco. Siempre ha puesto la cultura en primera línea y como prioridad y ha conseguido que Puente de Gris crezca y sea un pueblo que brilla aún más en la cultura gracias a su aportación y a su apoyo. Y bueno, Pepe, vuelvo a ti. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias por incrementar el patrimonio cultural flamenco de nuestro pueblo. Yo sé que aparte de un gran aficionado, era un gran amigo de mi padre, que también era un gran aficionado del flamenco, que si hoy estuviese con nosotros, estaría aquí delante acompañándonos y disfrutando de este momento. Muchísimas gracias. Ha quedado espectacular, la espera ha merecido la pena, así que ahora a disfrutar de ella. Así que enhorabuena. Sí, se oye, ¿no? A mí me vaya a permitir que me levante porque siempre ha sido un placer levantarse del cuartel de los Reyes de Israel y en lugar poder saludar a la familia de Pepe, de Expósito, a la familia de Juan Hierro, que también nos acompaña, a los concejales en funciones como yo de alcalde y algunos también ya electos, que el próximo sábado pues, tomaremos de la nueva corporación. A nuestros artistas, a Julián, a David, a Jorge, a mi Paco Lavado también, y a todos vosotros que habéis llenado este espacio
de afición, porque hoy nos convoca el flamenco y nos convoca aquí en los Reyes de Israel. Yo también me sumo a esa felicitación a todos los reyes, a todos los hermanos de esta corporación, que hoy es un espacio que va a contener una charla, una presentación de un libro, de un magnífico libro sobre el flamenco, pero que en otras ocasiones ha sido el cenáculo del encuentro de poetas, o hemos venido aquí a aquello que nos han brindado los propios hermanos de esta magnífica corporación. Y además es un templo también del flamenco, porque cuando se apagaban las velas de ese sábado se subastaba la plata, pues se convertía en un verdadero salón del flamenco donde los hermanos pues cantaban sus fandangos después de las cuarteletas. Y creo que hay que felicitar a Pepe, sobre todo a Pepe José. A mí me lo presentó Manolo Sojo hace ya unos años y tuvimos la oportunidad de que él hablara de Juan Hierro, con un apasionamiento que desde luego justificaba que confiáramos en él, que iba a ser una obra incuestionable y del tamaño que al final ha sido realidad. Pero claro, yo que he sido diputado de personal de la Diputación de Córdoba, a mí algunos de la imprenta me decían que este hombre había que dejarlo en nómina y en la imprenta porque es que estaba todos los días mejorando la obra que hoy presenta. Puñeterillo así. Me parecía que hablaba con él. ¿Cómo va el libro? Bueno, he presentado una mejora porque he visto una oportunidad a través de un disco que he encontrado en un rastrillo. Hemos encontrado nuevos datos porque y lo tengo que mejorar. Y así ha sido. Creo que a lo largo de este tiempo ese libro ha ido creciendo y se ha convertido desde luego en una magnífica obra y un verdadero homenaje a Juan Hierro, desde un Montaner hacia la figura de un gran cantador que tuvo la suerte o no de vivir en ese tiempo tan duro que le tocó y que quizás por esa pureza de la vida en la que pasó su vida, pues no ha tenido todo el reconocimiento del mundo del flamenco que se ha merecido, pero que desde luego el libro le hace un verdadero homenaje. Los discos que vienen acompañando a esta obra, yo creo que también hacen justicia de ese trabajo científico que ha hecho Pepe, y creo que hay un verdadero homenaje de promoción del flamenco con este libro. Así que enhorabuena, Pepe, ha merecido la pena absolutamente todo. Ha merecido la pena absolutamente todo lo que ha tenido que pasar para que hoy podamos presentarlo. Y yo tengo que reconocer ese trabajo que se hace desde la Diputación de Córdoba, no por este libro solo, sino por la cultura, y es verdad, por cualquier actividad que signifique la promoción cultural de los pueblos de la provincia de Córdoba. La Diputación ha estado, estará, sin duda, y desde luego en su departamento de publicaciones tiene también un verdadero tesoro, porque es capaz de permitir que una obra de estas características se pueda editar con la calidad de la edición que ahora después podréis disfrutar. El Ayuntamiento ha participado en la edición de los discos que vienen acompañando al libro y que supone desde luego también una mejora para una obra de estas características. Y en definitiva, este gran libro que hemos repartido, vamos a repartir a las peñas de Genil. Hoy creo que aquí hay también un reparto de algunas de las cajas que nos quedan en el ayuntamiento, por el resto los tiene Pepe, que lo distribuirá a los aficionados que él entienda que van a valorar esa obra, y supone pues el colofón también a un trabajo que hemos hecho desde el ayuntamiento de Puente Genil como promoción del flamenco. No solo hemos ido intentando dignificar año tras año el festival, con todas las dificultades del mundo, como podréis comprobar, porque hemos tenido un festival en una pandemia y hemos hecho un festival en una pandemia, sin público, pero para que no se perdiera el hilo conductor durante una edición. Hemos trabajado por la promoción de los jóvenes flamencos a través del Membrillo de Oro y pues tenemos un premio ya reconocido con 10 años de trayectoria. Este año ha sido una edición impresionante de calidad y de participación, y también hemos hecho, pues yo creo que un homenaje a nuestro maestro, a Antonio Fernández Díaz Fonforito, con su museo, con su estatua, con todo lo que también a través de Juan se ha podido editar en su honor, ¿no? Y todo lo que hacemos a lo largo del año. Pero esto también constituye una actividad de promoción del flamenco, que era, yo creo que lo que nos convocaba cuando desde hace tiempo asumimos la responsabilidad municipal. No solo quedarnos en el cante, sino también en la promoción a través
de las publicaciones de verdaderos artistas, en este caso el estudio Comarquete, como también de Juan, que siempre, como ha dicho la consejera, siempre está dando un paso hacia adelante cuando se trata de hablar de Puente Genil, cuando se trata de hablar de flamenco sobre todo y de hablar de piedra. Así que me quedo aquí, me quedo con el sabor agradable de que hemos contribuido a hacer una obra que os va a gustar, que va a significar desde luego un homenaje a Juan Hierro en su pueblo y desde su pueblo, y desde luego de participar en este acto con mis hermanos de los Reyes de Israel, que aunque yo sea casi ya republicano, que vive a ser monárquico. Así que muchísimas gracias. Eso es de Palacio de Oaxaca. Bueno, Pepe, después de esto, y agradecer, bueno, pues hay casi más todavía de lo que se ha dicho, pero tampoco queremos que sea una cosa demasiado. No, Entonces, yo una de las cosas que creo más importantes, aparte de la formación flamenca de Juan Hierro, durante su niñez y juventud a lo que tú has podido tener acceso, ¿hay alguna cosa, Pepe, de esa? Porque yo soy de los que creo que el artista casi hace la vida, pero la vida a su vez hace el artista. Entonces, cuando se sitúa un personaje de la que sea, no se puede hacer a ciegas del contexto en el que se mueve. Sí, la vida transcurre en una de su niñez, su juventud, aparte de lo de la vuelta del cachingo, más o menos. Pero ¿qué destacaría? vale, sí. No, se me va la mano. Venga, nos lo vamos pasando. Se me va la mano. Mano de Eva, por delante. No, es que es por la televisión. Yo la primera noticia que tengo de los comienzos de Juan Hierro cuando niño, el año 9, ya dijo que él empezó a cantar por esta fecha. Estaba en la huerta, se fue con los abuelos un año antes, con 8 años por ahí. Allí aprendió de las reuniones que allí se hacían en la huerta. Pasaban artistas locales, artistas que venían a actuar en las fiestas. Y allí aprendía, es una aprendió como natural, tenía 8 o 9 años, pero escuchaba. Y después formándolo. Con los 9 años dice que ya cantaba algo. Ya cuando iba al río por Tascaña, tocaba con su hermano Manuel, el ganado, que eran las cabras, claro. El ganado ahí, hasta por él. También cantaba. Cuando cantaba cortando caña en el río, él cuenta que se asomaban arriba, o se lo contaba a él, abajo no lo oía. En la calle del Sol, arriba por las ventanas de los patos, y decía, ya está cantando el canario. Pues a madre decían. Estos fueron sus comienzos más o menos. Después la fue formando ahí, escuchando en su casa. Cuando lo llevó para el padre, decía el Teatro Circo que ya llevaba el Teatro Circo desde el año 2, estaba inaugurado, 1902. Y después, posteriormente, las peteneras de Pastora también sería a partir del año 10. Todo esto celebrando, porque la petenera de Pastora, como no se la escuchara en directo aquí en el teatro, pues hasta el año 10 no pudo oírla en algún disco, pero la grabó a finales del 9 de diciembre. Y ahí después formando. Después ya empezó a estar por el tenasta. Pero esto fue, bueno, este chico veía, pero él con 13, 14 años igual lo había escuchado por ahí, veía por los sitios del pueblo como natural, pero contactó directamente con el tenasta en la vuelta cuando iba a dar que nada. Y él contaba que estando cavando un cantero, entre cantero y cantero decía, yo le decía Dieguito, porque aquí se le conocía como Dieguito, tenaz un poco. Ahora me contó una cosa que confirma esto de que no se le conocía porque era así. Se sabía que era Tenaz, pero se le nombraba como Dieguito. Bueno, decía, ¿quiere un cigarro? El otro loco perdido, estaba tanto, y paraba la parafernalia del cigarro, la petaca, ya, se trayecta. Y yo mientras tanto, pues claro, ese ratito solo aprovechaba y le sacaba conversaciones de cante. Y algunas veces me soltaba algunas, siempre una floreada de Triana, porque él trabaja aquí en la escuela trianera. Aquí él se formó, como los demás,
hasta que llegó Ordenaza, antes de Chapón, Juan Breva y Cayetano, que estaba mucho por aquí. O sea, parte de Lucena, parte Málaga y todo, y Chapón, Universidad. Pero en los cantes de Triana, poco, hasta que llegó Ordenaza. Y ya fue viviendo aquí, poco. Por eso que hubo una posición como tú, Acuña, y quien dice, eso de, ¿no? Por el término ese que tú Acuña, dime ahora que no me acuerdo. El enclave también, ahí después formando, por el conocimiento y la formación anterior de estos tres diputados, Cayetano, Juan Breva y Chacón, se unió los trianeros del Tenate. Entonces esto les dio otra forma al cante del Pontirí por aquella época. Se cantaba diferente a un poco esto. Si me permite, apunto, vamos a ver si usa. Ya sabes que, bueno, ya se ve está en el libro que se publicó en el 2019, pero quiero decir que el Tenaza, que era de Morón, pero de donde menos había aprendido a ser Silverio, que todo el mundo cae en el tópico de que fue Silverio Franconetti, lo cual no fue verdad, porque fue un hermano suyo, dirá Sastre. Yo además soy moronero consorte por mi mujer, y bueno, pues tuve ocasión porque había nacido acá en Jerez Baja, la familia. Entonces, Dieguito lo que trajo fue de Triana. Y la soleápola, que es verdaderamente, o incluso un poquito casi la de Paquín y el Guanté, pero es que precisamente fue en Triana. Triana fue el núcleo porque los que somos devotos de Triana, pues, digo como dice en la letra, el día que yo me muera, que no doble las campanas, que me toque una guitarra por solear de Triana. Triana es el núcleo más importante, ¿no? La de Texas y el Triana. Y él, la soledad que estaba en Morón, ya él lo sabía y estaba despegado. A mí me costó la misma vida encontrar a la nieta que estaba en una urbanización que había en la Ramira. Yo la llegué a conocer y se me hizo aquí el homenaje en 2008. Aquí, por cierto, se lo digo que será en aquel momento que lo hicimos. Quiere eso decir que además yo creo que la voz precisamente tenía bastante conexión, la de Dieguito, que era una voz teniendo en cuenta los derechos. Pero no gustaba en aquella época. Pero en aquella época no gustaba. Medio Juan Hierro que se lo llevó, después del concurso Chacón se lo llevó y fracasó, tuvo que volver. Si me hicieron la entrevista esta por el diputado. Y eso fue en el 28, no te hablo de antes, este fue en el 28, pero antes, a raíz del concurso Chacón se lo llevó a una gira y volvió al poco tiempo, ¿no? Y decía Juan Hierro, por lo buen cantado que era, y no era, su voz no era del gusto del público de la época. Estaba acostumbrado a otra voz, suya, china cuando empezaba, y a Mateo cuando empezaba, este tipo de voz de calor. Fíjate que en el homenaje que le hizo, incluyó el Ayuntamiento de Portajaní, que era el alcalde don Antonio Romero, que le regaló, que lo hizo Manuel Rey, que era un hombre muy metido además en la prensa, dijo, aquí con 4 fandanguillos se pasaba y no tenía en cuenta que teníamos a un auténtico genio como era Dieguito, que murió en 1900. Pero Tenaza también venía por influencia de este seco, estuvo en tu café cantando, y de todos los grandes cantadores de tu época. Y de Gallardo, que es menos conocido. Venía con un bagaje cultural flamenco muy amplio, lo que pasa es que él se inclinaba por los cantes trianeros, por la soledad. Bueno, otra cosa sí, bueno, después sí alguna cosa. Yo una cosa que me ha llamado la atención, ya he dicho que es las recreaciones y las versiones. Bueno, sobre todo donde he encontrado, bueno, pues verdaderos alardes no jactanciosos, sino todo lo contrario, apreciaciones que se nos pueden ir, incluso a los que son medianamente aficionados. Ahora no. Analizando la obra de Juan Hierro, su cante, ya escuchándolo más de una vez, como natural, pues sacado a la luz que él ha hecho recreaciones. Recrear una cosa, versionar otra y transmitir otra. Yo encuentro ahí una recreación, por ejemplo, de una malagueña. Hablo ahora de los años 30, grabaciones en pizarra. Hacía de una malagueña que ni está en la línea, ni es del niño del huerto, ni del mellizo. Coge el camino del medio y hace una malagueña que tiene forma de lobo.
Es que del Niño del Huerto ya todo el mundo la grababa por aquel entonces, años 29-30. Angelillo, Vallejo, Niño de Alcalá, el favorito del discípulo de Vallejo. Y bastante gente en Ánimo, lo grabó muchas veces, mucha gente. Entonces, claro, otra igual, entonces yo qué sé, yo no hablaba con él sobre eso, lo dijo por ahí. Hace una maravilla diferente, ahí está. Lo que pasa es que se quedó en los tiempos de la pizarra, él se retiró, ya no siguió, y aquí ya cambió, se adaptó a formas más actuales. Hace una vidalita diferente, yo lo he escuchado prácticamente casi toda, la de la pizarra, la de aquello. Esta vidalita es diferente a la demás, a la de Angelillo, a la de Siena, era mejor o peor, ¿no? Pero ahí está una vidalita diferente, ahí está grabada. Las tarantas, estos son recreaciones, son diferentes. Ahora, en las tarantas versionó prácticamente porque él los cantes no los copiaba exactamente, él metía forma suya. Entonces la taranta que hay que estar en la línea del cabarillo que Linares una y la otra en la línea del personista. Según Rafael Chávez dice que es del personista, yo tomo de él. Me metió a veces del personista. Lo que pasa es que esa taranta la grabaron 5 o 6 personas y ninguno coincidía exactamente. Iban por la misma línea, pero no coincidían. Eso quiere decir que cada uno versionó a su manera o lo transmitió a su manera. Y después tiene ahí también, pues oye, la serie de Fandango, pues también acuña 2 o 3 fandangos. Los demás son versionados o transmitidos. Él coge la línea de Rebollo y de Carabonerí. O los dos que toman como referencia. Para que entonces todo el mundo tomaba a los grandes fandanguilleros para recrear sus fandangos a acuñar uno, porque estaban de moda. A Muchena, ¿no? A Cepero, al Corruco, dejó más tarde, pegaba. Entonces Juan Fierro pues coge los cantes, los fandangos del Carbonerillo, sobre ellos hace una, no sé si llegará a versión, pero por lo menos hace un parte más personal. De uno de ellos recrea, el fandango corto del Carbonerillo recrea. El fandango que está ahí, que está llena de rocío, las flores de tu ventana, ese recreado del fandango corto del Carbonerillo. Después hace otro fandango que lo recrea de las parralas que estaban muy de moda en aquella época. La hacía Torres, la hacía Vallejo, la hacía Niño Cabra, Niña Linares, La Ponte, y todo hicieron sus parralas. Un cante que sacaron de Dolor la parrala cuando se retiró, llevó sus rondeñas primitivas, fandangos primitivos, malagueñas primitivas a su tierra natal, abuelo. Y allí parece que formó un fandango. Es un esquema de fandango que después de ser escrito en todo esto que he mencionado, pero no con su música, con sus particularidades, pero el esquema era el mismo. Y eso fue lo que hizo la pizarra, que se pueda decir que fue versión o regresión. Después más adelante hizo, como ya sabemos, fandango de Puente Genil. El fandango de Puente Genil. ¿Me permite? Yo creo que, bueno, está aquí con todo lo que tú digas, elevarlo a categoría superior. Pero vamos a un debate que aún está pendiente, que tú te haces más, te dedicas a entrar en el tema. El fandango de Puente Genil, el zángano, ¿qué forma? Y hay una aportación o recreación, no lo sabemos exactamente, tú ahora si acaso no lo explicas, de un fandango de Puente Genil, sería la base primitiva de ese que después la ha absorbido con el nombre de zángano, que por ejemplo decía que había oído a Malos Pelos allá por la calle Alcaide actual y en la plaza, puesto que su oficio de la familia estaba el zángano. El zángano flamenco son autóctonos, no tiene nada que ver con este cuerpo. Son de un intérprete. El zángano flamenco de Pocorito. Zángano flamenco de Pedro Lavado, personales. ¿Sí? No de Puente Genil, para Puente Genil. Ellos lo hacen y se quedarán en Puente Genil con el tiempo. El público lo fijará y se quedarán en Puente Genil. Son obras personales de ellos, son recreaciones muy loables de ellos, pero no son autóctonos. No son autóctonos, no tienen nada que ver con este pueblo. Están los de Pocorito ni están los de Pedro Lavado. Tú dices de Malos Pelos, Pedro Lavado hablaba de Malos Pelos, pero esto yo no lo sé, nadie. ¿Ha oído alguien? Pero hay algo escrito sobre eso.
ahí No hay nada escrito. localizado físicamente, localicé yo la partida. Pero bueno, digo escrito sobre esto. Localizé la partida de Marcelo cuando nació. Algo escrito sobre esto, ay, yo no he visto nada, ni creo que haya nada escrito. Lo rellené con... Además, estos tánganos te han analizado muchas veces y te han encontrado formas de cante diferentes. Ya lo sabemos, lo voy a repetir porque eso ya está muy trillado. Por ejemplo, tiene el tercio de Saitano, el otro, el tiene tercio de la rondeña de la Quinto Almacén. Anteriormente esta rondeña era de Cojo Málaga, la Quinto Almacén la cogió y como tenía menos facultades que el Cojo, pues la llevó de menos. En origen esta rondeña del Cojo Málaga, yo acababa en el 21, 23. Y también, oye, el tángano de Pedro Lavado, el primer texto también se parece al coro, ¿no? Sí. Me gusta mi mariquilla, la rondeña y al coro. O sea, que son cosas foráneas. Que ellos lo hayan hecho para aquí, vale, oye, son realizaciones suyas muy loables, muy meritorias. Pero no me quedamos las cosas para la marina. El único que puede tener alguna referencia, alguna realidad, alguna relación con Puente Nez es el fandango de la Puente de Fondo. Mira, el tángano se reconstruyó, el folclórico, por aquella mujer hortelana, ¿no? Que ya tratamos todos, que lo enseñó, y el baile y el tango, pero del fandango no habló. El fandango dijo, y también había un fandango que acompañaba al tángano, pero esa mujer no dice, eso lo hace Martín Flores en el 70 y tanto, escribe un artículo. Esa mujer no se sabe que dijera nada del fandango. La prueba la tiene es que los grupos folclóricos de aquí de Málaga, de Torremolinos, pues cantan un fandango de contenido diferente a este que conocemos aquí de Hortelanos y Señores, de la Puerta del Cotillo. Este es el fandango que tenemos aquí folclórico como de contenido reconstruido. Esto lo canta diferente. Además, el hombre se permite decir, en Puente Nez hay 8 zánganos más. Pues paga y vámonos. Mira que eso dice el hombre. Igualmente, ahí está grabado, está colgado. El fandango bailado ahí por todo el mundo. No sé si te falta tú a venir porque estuvo haciendo muchas entrevistas en Herrera, pues lo que tenemos al lado, donde bueno, los contactos eran antes de venir incluso andando, María Copero, Targa, una cosa como esa. Bueno, pues se pensó y se intentó decir que el zángano era originario de allí. ¿Tú te acuerdas que no, pero te refería al fandango que el fandango de Herrera, que lo cita Fernando de Triana y tal, a través de un hombre desde luego que fue Pedro el de la Timotea, era un contacto total con Puerta de Genil, tanto así que Pedro Lobato está allí, iba por él, lo traía, bueno, cañitas, lo llevaba, tal, y llegó a publicar. ¿Tú qué opinas? Porque le hemos visto después más parecido y se apunta con el fandango de Pérez Guzmán. Pérez Guzmán estuvo en la finca Parchilena, estuvo ahí, y bueno, pues quiero decir que esos fandangos, como muy bien has definido, pues estaban en todas las áreas. Algunos han alcanzado primores excelentes, como el de Lucena, que efectivamente es un fandango. Otros, pues, la dificultad de este mismo de Pérez Guzmán, que mucha gente es inconsciente por esto, pero que no tiene nada que ver. Yo porque este hombre planteaba que podía haber y que nos hubiéramos apoderado, que es fandango, o sea, este fandango que tienen en Herrera como su poder, puede ser. Fandango yo sabía, el fandango se empezó haciéndose. Bueno, la primera grabación que hay de este fandango está en la línea de Pérez Guzmán, pero no es de Pérez Guzmán, con la ciudad. El primer fandango lo graba en el año 19 la sevillana Teresita España. En el año 19 lo graba ese fandango. Después lo graba Almonzuelo en el 22 por 2 veces. Este fandango, este es de Cristina en Herrera. Este de acá, este de Lucero de la Mañana, ¿no? Después lo graba, lo vuelve a grabar Tefero en el 24, La Minerita en el 24. Se hacía mucho, por eso te puedo decir que en el primer lustro de los años 20 se hacía mucho. ¿Digamos? De ahí, bueno, después, Fernando Terquiana, su hijo, decía que este fandango lo había hecho Caribela, pero te conoce que Fernando Terquiana ni lo había escuchado a Carlillo, ni todo eso, porque si ve estos fandangos, ve que es igual que el que hacen en Herrera. Entonces en Herrera dice que ese fandango, según Fernando de Triana,
solo escuchó Carrillo, con el costumbre todos los años 20. Todo el mundo lo conocía, porque lo cantaban cantadores punteros, todo el mundo. Como este fandango sale, el de Cojo Málaga, el de Pérez de Guzmán, el puente salió de ahí. Rafael Pareja dijo en una ocasión, en una entrevista, Pérez de Guzmán fue el mejor imitador, cuidado, imitador del fandango. El imitador tiene que ser un fandango muy parecido, muy parecido. Y el único fandango que te parece al de Pérez de Guzmán es el segundo estilo que hace el Cojo de Málaga. Este de hasta las 3 de Pérez. Le dijiste que te esperara hasta las 3 de Pérez, ¿no? Viendo que no venía y se estaba en la cocina. Este fandango es el único que te parece al de Pérez de Guzmán, el único. El Cojo de Málaga estuvo en Juncal, bueno, tenemos mucho que... Perdón, entonces en Herrera dicen, comparan este fandango, lo comparan con el zángano de Coporito, cuidado. No va a comparar que está un poquito posterior, lo recrean en este tanto. Y eso fandango ya pero no va a comparar con el no te parece en nada. ¿Qué te parece estar jugando el Coporito el fandango de Herrera? Hacia Cojo Málaga. ¿Por qué no hemos hecho el Cojo Málaga? Pepe, al final no ahí viene un... Pepe, al final no va a chafar tú que nosotros estamos. No sé qué digo, que nosotros estamos orgullosos del fandango de aquí de Puente y del San Miguel de Roma. Del fandango del Montenegro. Estamos hablando del fandango de Montenegro. Es una recreación de Juan Miguel. Acá, el caballero de la mañana. Y para mí tiene mucha confianza. Porque ¿quién mejor que Juan Hierro, tu abuelo hortelano, padre también la vuelta, él desde el año 8, la madre hortelana, todos cantadores, todos cantaban. No había escuchado estas personas el fandango folclórico que hacían los hortelanos al final de la campaña. Y no lo escucharon es tanto como decir que no existía, vamos, digo yo. Y no se cantaba a finales del siglo XIX, porque me estoy remitiendo a mitad del XIX, con tu abuelo. Y no se hacía en el último tercio, a principios del siglo, y no se hacía cuando se hacía. Ahora tampoco se hace, entonces ¿qué se quedó? En 1820 se quedó el fandango de Puente Genil. El zángano, el fandango folclórico, el que acompañaba al zángano. Él tuvo que conocerlo. Y él recreó un fandango, y un fandango se recrea más bien de otro fandango, aunque sea local o folclórico. Un zángano más difícil. El zángano de Juan Guerra también me merece mucha confianza. No puedo asegurarlo porque yo no estaba allí, como ustedes dicen. Por esa época ninguno hablamos con tú ni yo ni nadie hablamos, porque no teníamos hasta... Yo tenía un hermano que no teníamos cantaba también muy bien. Un hermano Antonio. Antonio. Cantaba muy bien. Era una familia. Y a Juan Guerra que era el mejor de todos. Murió con 18 años el hombre. Fiesta, y yo con el niño Marchena, que éramos chapalantes y estas cosas, era de la misma edad, los dos. Y de venida de Marchena aquí, en el año 15, 16, 17, iban a fiestas, huergas, cobraban algo, les pagaban, si no venían cargados de chorizos y morcillas. La cosa era que metían en había bastante. Y el hombre enfermó, una neumonía o algo, y murió con 18 años. Y a Juan Guerra, que lástima, por lo encantado que era mejor que nosotros, era un fenómeno, decía Juan Guerra. Este era Antonio. Bueno, Pepe, para no alargar también demasiado, vamos a entrar en la saeta. Yo creo que indiscutiblemente en el mundo del flamenco, pero ya en el saeta, pues ha sido, en su cara dicen esa palabra, yo digo, pero bueno, pero que era diferente, ¿verdad? Y bueno, pues creo que merece, tú has cotejado muchísimas cosas, contaba esa infinidad de anécdotas. Por ejemplo, que siendo un niño, como no sería, que cantó una saeta y lo subieron a lo alto de la... Este fue el primer cante que una saeta y fue de taque, o sea, los mazos eran más chiquitos y lo subieron, ¿no? Pero eso fue de la idea. Fue la primera vez que cantó en público con 11 años, en la Semana Santa del premio de 1912, claro, no, la Semana Santa en abril, lo cumplía a fin de año, 12 años. Estaba cantando en la calle Aguilar,
estaba cantando la saeta Cangilones, era un cantador local aquí, Cangilones. Cangilones era cruceta de la Virgen de los Dolores. Cruceta es el encargado de lo que llama el paso por horquilla, ¿no? Y él con 11 años, pues, decía que Cangilones y el Seco eran los que mejores cantaban la saeta por aquel entonces, en Pontevedra. La saeta antigua de Pontevedra, cuidado, no había saeta flamenca por aquel entonces. La saeta flamenca antigua de Pontevedra que está perdido, no está perdido, está ahí, pero está latente, no se ha recuperado. De ella partió la portelera. La portelera se recreó de la antigua de Pontevedra. Son muy parecidas, pero eso que quede medio claro, por lo menos. Entonces cantó la saeta y con tanto éxito, con 11 años, que lo subieron a la requisa de Nazareno y lo llevaron hasta la ermita. Bueno, antes ermita, ahora es parroquia, ¿no? Ahora parroquia, ¿verdad? Esa fue la primera vez. Cantó la saeta antigua. Después volvió a cantarla, bueno, la cantó bien, ¿no? En el año 20 con su hermano Manuel la dialogaron. Ahí fue cuando se habla ya de dialogar, de los manos de hierro, en el año 20, la cuartelera, ¿no? La cuartelera, no, la saeta antigua de Pontevedra. Después en el 22, escuchando datos concretos, pues se veía que la saeta antigua de Pontevedra existió y se cantaba, era la que se cantaba. En el 22 estaba ya la saeta flamenca ya introduciéndose, porque en los finales de la segunda década ya empezó a grabarse, a cantarse la saeta flamenca. Pero no llegó a cuajar hasta los primeros años de los 20. Pues ahí cantó otras dos saetas antiguas de Pontevedra, vestido de soldado la Semana Santa y con un brando en la puerta de Teodorito, la confitería, abajo de la calle Horno, ¿no? Ahí ahí la cantó. Y solamente le dieron permiso a él y a otro soldado del Imperio Romano, un tal Agustín Pili, o parecido a la Pili. Agustín Pili, corto parecido. Ahí mira los anales de... Hubo un compenso que ganó, ¿no? Esto fue después. Bueno, él cantó una saeta. Él venía, aquí estaban logrando los fieles por la matanza anual, se habían levantado las cápitas 8 meses antes, Mora, ya estaba todo enfocado, pero había muchos collones, respecto a los gobiernos de coalición, los grupos 2 o 3, Maura, Sánchez Guerra, y el último fue, entraron los liberales, era el partido de familia. El presidente, uno de los tres de Córdoba, era el duque de Almodóvar, ¿no? El personaje era aquí, tanto olvidado, ¿no? Se habla de él, ¿no? Era aquí, un hombre. Era ministro de varias carteras, fue muy famoso. Bueno, pues, estaban congelados los permisos, claro, no se fiaban de los ministros, de los gobiernos aquellos y estaba el ejército atento, ¿vale? Pues le dieron solamente permiso a ellos, a los otros, pues, con esto de que habían entrado por los partidos. Y pues cuando cantó ahí abajo la calle Horno, abajo cantó dos saitas antiguas de Pontevedra. Después ya nos tenemos que ir al 34, es otra cosa. Y la copa está, en el 28 ganamos la copa en el Teatro Sardinia. Entonces allí una copa saeta, concurso de saeta entre profesionales. Estaban en el jurado Poporitos Viejos y Cepero, entre otros, y le entregaron la copa. Aprovechando el tirón ese, Vallejo estaba montando una compañía por aquel entonces, que a él tipo lo llamaba, porque a mí me llamaba siempre Vallejo, a Bernardo Lubito y a Juanito Varela, o sea, porque cumplíamos, siempre cumplíamos. Le llenaba la boca. Y a Carmencita Mayo, cuando empezaba. Carmencita Mayo era como la Pantoja, con tu familia. Era jovencita, los hermanos, guitarristas, las hermanas. Estaba bueno, por una cosa que me digo Juan Guillermo. Carmencita Amaya, como Vallejo era un buen bailarín, después que dan la patadita de los pasitos después de la bulería, era de lo mejor. Una noche que canta, que todo bailó un poquito. A los pocos días le dice Carmencita Amaya, Manuel, hagamos unos pasitos como lo de la otra noche, hombre. Se lo hizo, lo aprendió, se quedó con ellos. Vale, es un buen ballet, bailar. Por eso era tan buen buleario. Se lleva también la bulería. Sí, ahí por último, vamos, digo porque tenemos que asumirlo con mucho tiempo, porque ya han pasado muchos años. Ya saben ustedes que quizás la más dos espeluznantes. Una fue en el año 32, la de Dieguito, hombre, relacionada con la saeta en Puerto Rico,
Dieguito estaba ya enfermo, murió al poco tiempo y lo sacaron, pues ya el hombre acabando. Ese año no hubo procesiones durante la época republicana, en el primer bienio, y Dieguito cantó una saeta, la gente había montado los pasos y tal, poco más o menos lo que vimos con el COVID en el año 21, que estaban expuestos, pero no llegaron a salir. Y la otra, pues, hombre, ha pasado mucho tiempo y yo creo que hay que entenderlo, que fue en el año 37, después ya en la guerra civil, la que cantó bueno, tipo los altavoces, frente de Peñarroya. Yo eso lo he oído a mucha gente. montaron unos aparatos, estaba y varias la columna, y un taquito que pusieron altavoces. pusieron altavoces, claro, aquella fue única, una producción única, y se pudo escuchar la voz de Juan Hierro desde la En el 1738, 27, parece. Claro, por lo menos. en el 38 te vino allá. Ya después de venir. Bueno, pues, ¿te parece? Tengo que terminar el tema de la saeta autóctona. Esta saeta autóctona vendría destinada a los últimos cuartos del siglo XIX. Viene del sentido de la saeta llana. Es más flamenca, si quieres saeta flamenca, más flamenca que la llana, porque la llana tenía otro ritmo, era más ligera, y esta era más formal. Vamos, esta era más sobria. Pero de tanto que muy valiente, esa era la palabra de Juan Hierro. Y estaba enamorada de yo. Siempre la llevaba por bandera. Hasta el año 34 cantaron en la calle La Plaza, en la Semana Santa del 34, cantaron su hermano Manuel varias saetas antiguas de Puente. Él decía, temblaron hasta los hierros de la ventana. Decía, el éxito que tuvieron. Muy aplaudida. Eso fue en el 34. Ahí empezaron entre los dos a configurar, a darle ya forma definitiva a la saeta cuartelera. Estaba en los apóstoles que estaban en el 34. Primero tuvieron los atados, después En los atados, ¿no? Sí, Bueno, pues ahí. No, los apóstoles creo que estaban más. Bueno, igual. Todo de menos. bueno, Manuel tuvo hasta que se murió, los apóstoles, ¿no? Y ahí configuraron, pero hay una cosa muy curiosa, eso de las saetas cuarteleras no se difundió ni fue aceptada por los cuarteles según se desprende que hasta varias décadas más tarde. Porque resulta que en las grabaciones del 54 que hay aquí, esta grabación del 54, de Semana Santa, ahí solamente se canta las dos saetas cuarteleras de Juan Hierro, que eran saetas artísticas. Entonces no estaban, como he dicho antes, al alcance de todos. Esas son saetas personales de Juan Hierro. El mismo estilo dos veces. Aquí viene una. Esa dice Pilato Casero. Sí, en las cuarteleras encuentra otra gente como el Hubo que bajarle todo para que se hiciera popular y le pudiera cantar a todo el mundo de los cuarteles. Es la que ahora tenemos. Estas cuarteles de ahora es la que hubo que bajarle todo. Y sí, pero la de Juan Hierro se echó atrás. Atrás van a más que yo digo que sería como una saeta suya, personal, artística, que no fue popular, por eso. Y por la otra. Y las demás saetas que te cantan ahí, ¿no? He escuchado otra vez dijo ese, son saetas antiguas, dialogadas y solas. El Seco la canta sola. Y Antonio Velasco canta el modelo que quedó, porque el Seco era también más profesional, Seco era un profesional. Pero Antonio Velasco canta las saetas cuarteleras que pueden ser, las saetas antiguas que pueden ser el modelo que había, estaban en todos los cuarteles. Todavía no se había cogido la saeta cuartelera, por eso que digo, porque era muy artística, ahí no sale ninguna. Todas son saetas antiguas de contenido, dialogadas y todas no dialogadas, todas. Juan Hierro hace algunas, Herradó hace otras por ahí. El chiquito y el amarillo hacen ya. El amarillo tenía, hay algunas ahí, pero ahí saetas. Son todas saetas antiguas de contenido. Esas saetas antiguas de contenido, en el diálogo que tuvo una tertulia que tuvo de moderador Miguel Ángel Jiménez, estaba allí Martín Flores, había varios, pues Martín Flores la cantó. Martín Flores dijo, hay una saeta antigua, algo dijo, ¿no, Miguel? Una saeta antigua de Puente y la cantó. Esa es la saeta antigua de Puente, pero se ha perdido, pero no le dio nombre. Y una saeta que era más vieja, antes que la cuartelera. El otro hombre que estaba allá tuviera Sierra. Antonio Sierra. Sierra, también la apuntó. No llegó a cantarla
de todo, pero la apuntó. Y él dijo, Tierra, esta es la saeta que se cantaba antes de la Judea. La Judea en todos los cuarteles. Pero antes de vosotros, está ahí. O sea, la ley y no la cuarteles. Fue echando por un lado la antigua, que es la autóctona. La autóctona, aquí, es la local, la que se hacía. Es una lástima, esta es autóctona. La cuartelera es una recreación de ella. Y es la casa adoptada. Eso es lo que. Bueno, pues aquí estamos, lo diremos a gusto porque hace mucho calor, pero la verdad que estamos totalmente transportados y yo subrayaría lo que dije al principio. Es dificilísimo encontrar un hombre con una sapiencia tan pura, tan humilde al mismo tiempo, porque nunca ha hecho alarde. De manera que este libro de Juan Hierro cumple un triple homenaje. Antes dije dos. El primero Juan Hierro, el segundo a nosotros y tercero al pueblo de Cotenero por su aportación, todos los cantadores que han venido después. Y aunque se haya rebajado un poquito, y lleva razón Pepe, yo estoy con él, hasta hacerla casi una cantinera, porque tenemos la saeta que justamente, sin quedarse fosilizada, como es el caso la de Marchene, algunos porque estaban más cercanas a las cantineras, es decir, y ahora que aparece La voz era una claro, era así, pero aparece esta y a partir de ese momento nadie se quiso más. Enhorabuena a la familia, porque tenemos siempre una gratitud de los que, bueno, yo por la amistad con mi padre tuve el honor de escucharlo muchas veces y de estar. Es un placer para poder venir y es para agradecer al excelentísimo ayuntamiento, a la Diputación de Córdoba, a la concejala de Cultura, y que ahora que se adentra el verano, pues ya digo, lo repito, aquí hay un buen abanico. Pesa un hartón, no lo digo, pero si hace falta ir al gimnasio, yo entre ellos, pues nada, porque sostenerlo tiene. Vamos a aprender y vamos a ver que casi se ha omitido una documentación impresionante y yo no sé de dónde ha sacado documentos después Porque no había otros compañeros protagonistas. Eso es increíble, vaya a ver cosas curiosas. De manera que si el señor presidente de la corporación, que ya está por allí, el señor alcalde, la señora regional, pues tiene, pues damos por terminado. Antes he dicho lo de Dieguito, que aquí se le mencionaba como Dieguito, bueno, una prueba, una muestra de que cuando Juan Hierro le hicieron los 4 contratos en el año 27, después de cantar el Monumental, uno para el Capicinita de Málaga, otro para el Novedades de Sevilla, el torneo visto antes, otro para Barcelona, y otro, en Madrid, mismo Madrid. Cuando fue a Barcelona en la casa de Juanito El Dorado, que era un empresario mayor, que era mallorquín, un empresario que tenía varios locales, pues se presentó allí Juan Hierro en el año 27 finales. Y conversando con él, viéndole Juanito El Dorado en un momento dado, oye, y él de nada, sigue por allí. Oye, y se quedó, dice Juan Hierro, me quedé así un momento. Ah, sí, Dieguito, allí sí. O sea, esto quiere decir que lo tenía aquí a Dieguito, no al Tenazo. A Dieguito, allí sí. Y aprovechando que estaba allí, sacó, actuaba, también le había contratado el Juanito El Dorado, en un local cercano. Una de las noches fue a verlo, ya estaba empezando el espectáculo. Entró allí y dice Juan, yo cuando escuché a aquel hombre templarse por caracoles, me temblaba hasta el sombrero y no le hicieron palmas apenas. Pero usted puede tener su explicación, porque otro día cuando terminó el contrato Chacón se presentó allí que estaba Juan Hierro en el local de Juanito El Dorado, más con él, que estaba en el local en el que él estaba casi siempre con esto. Y le dice Juanito El Dorado a Chacón, don Antonio, qué caro me han salido sus caracoles, que te pone cobrado mucho, 500 pesetas, y se queda Chacón muy serio. Dice, yo ya le dije a usted, hágame una rebajita. Ya le dije a usted que este público no me gustaba. Usted me ha traído aquí para explotar mi nombre. Este público no me gustaba a mí.
Por eso oye a los que no le hicieron apenas palmas, un pueblo que pasaba un poco. Por lo que dijo Juan Hierro de que no le hicieron apenas palmas. Rebaja no le hagan, y después no lo hizo rebaja. Ya tenía Chacón y final ya, 59 o 70 años, ahora que tiene 90. Era lo que quería decir. Hombre, antes lo de no nos cuenta el libro, que ahora... Ya.